Paz, hermanos, una vez más es una gran alegría estar disfrutando de un sábado más. Sintámonos, hermanos, agradecidos con el Eterno de tener esa bendición. Muchos hermanos no han podido llegar a lo que es a este séptimo día, a este sábado. Recibirlo, hermanos. Y de repente, hermanos, muchos han llegado y están tal vez en un hospital, enfermos, en una cama, y en fin, etcétera, hermanos. Por lo cual, hermanos, disfrutemos de este hermoso día sábado. Disfrutemos de este día que nuestro Dios nos ha regalado. Y sintámonos, hermanos, privilegiados. Siempre cuando nuestro hermano Napo pone esa ley a un principio, siempre me pregunto, hermanos, ¿cómo Israel fue capaz de rechazar esa primera lluvia, esa primera bendición? Si nosotros, hermanos, leemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, le damos lectura a toda esa parte, incluso a Éxodo 20, que todos lo hemos leído y lo escuchamos a un principio. Es una belleza, hermano, eso es una hermosura. ¿Cómo habla Dios ahí con Moisés? Después de haber salido Israel, después de haber salido de aquel cautiverio, ¿cómo viene Dios y lo bendice? Pero tal parece, hermanos, que muchas veces el ser humano como que se logra cansar de tener solamente buenas cosas y como que nos gusta estar a veces como entre problemas, entre preocupaciones. Ya lo podemos ver lo que es en Israel. Imagínense que darle toda esa lluvia de bendiciones, esas leyes, que muchas veces nosotros pensamos que es como una cadena, y es al contrario, hermanos. Son unos mandamientos, hermanos, que nos ayudan a tener lo que es libertad para poder nosotros dirigirnos en esta vida. Esa ley, hermanos, es como el faro de nuestra vida. Es lo que nos ayuda a caminar por donde debemos de ir. Pero aún así, hermanos, entre todo eso siempre el Eterno pone personas, pone hombres, mujeres, que son líderes, nos dejan un legado. Siempre el Eterno usa personas que nos van a dar una gran enseñanza. Quiero invitarles, hermanos, que abramos nuestras escrituras en el libro de Josué, en el capítulo 24, hermanos. Josué, capítulo 24. Y miremos, hermanos, estas hermosas palabras que dijo este hombre, ya estando mayor, como se suele decir por ahí, estando ya el viejo, ya casi a llegar a sus últimos días. Y miremos estas palabras que le dice él a aquel pueblo que ya se había dividido, que ya se había, vamos a decir, enredado, mezclado. Pero miremos, hermanos, cómo este hombre dijo estas palabras y que a veces cuando las leo, digo yo, ¿cómo estaría este hombre para que pudiera decir estas palabras? Y a veces digo, ¿cómo debemos de estar nosotros para mencionar estas palabras? ¿Qué estatura espiritual tenemos que tener nosotros para pronunciarlas, pero para pronunciarlas con el corazón? Verso 15, hermanos. Josué, capítulo 24, y vamos a leer el verso 15. Pero si no queréis servir al Señor, elegid hoy a quién vais a servir, si a los dioses a los que vuestros antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra.
Pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Yo me pregunto, hermanos, ¿tendremos nosotros esa capacidad de decir esas palabras? Pero yo, miremos qué hermoso lo que hace este hombre. Dice, pero yo y mi casa. Primero se compromete él y veamos la autoridad que él tiene de los que dependen de él. Dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Qué hermoso es, hermanos, cuando nosotros venimos y nos comprometemos de esa manera. Cuando nosotros venimos y hacemos ese compromiso con el Eterno. Y como dicen por ahí, hermanos, soltamos esas palabras. Yo y mi casa serviremos al Señor. Siempre, hermanos, el Eterno va a poner hombres, como les decía a un principio, que van a servir para nosotros como ejemplo. Hombres que triunfaron, hombres que también fracasaron, en la cual tenemos nosotros como ejemplo a todos los profetas. No solamente vivieron o estuvieron en la cúspide, también vivieron momentos bien duros, bien difíciles. También vivieron momentos, hermanos, en la que lloraron. También que la pasaron, pues, de una manera muy alegre, muy contentos. Si nosotros venimos y retrocedemos, hermanos, a Israel, ese pueblo que tanto amó Dios y que siempre, como dice allá uno de los profetas, siempre estuve con mis manos extendidas hacia él. Con cuerdas humanas, dice, los atraje, los llamé. Y aún hasta hoy, hermanos, el Eterno sigue manteniendo lo que es esas palabras. Nos llama de una manera, de otra, y siempre solamente con palabras de amor, con esas cuerdas humanas. Pero ¿hasta dónde, hermanos, queremos nosotros, hermanos, llegar para que podamos lo que es, abrir lo que es nuestro oído, lo que es a esa voz de nuestro Dios? Quiero que ahí adelantito, hermanos, vayamos a primer libro de Reyes. Y miremos, hermanos, cómo puede lograr o cómo el ser humano puede lograr llegar tanto también como a lo más alto, hermanos, o a la cúspide, pero también, hermanos, como existe por ahí una ley, la gravedad. Todo, hermanos, lo que sube en su momento, también baja. Dice uno también de los profetas menores, hermanos, que si hiciéramos, dice, nuestro nido como águila, arriba en las estrellas, dice que de allá nos va a derribar el Eterno. No es nuestro sitio, no es nuestro. Entonces, podemos ver, hermano, cómo Dios hace las cosas. Podemos llegar, hermanos, a lo alto, pero cuando el Eterno, hermanos, dice bajarnos de ahí, un pequeño fallo, hermanos, por muy pequeñito que sea, y eso puede ser crucial, hermano, para nosotros llegar lo que es a un triunfo espiritual, como también llegar lo que es a un fracaso. Primer libro de Reyes, hermanos, en el capítulo 10, y vamos a leer el verso 14, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 10, y vamos a leer el verso 14. Miremos, hermanos, hasta dónde Salomón logró llevar ese reino. Miremos, hermano, cómo él logró llegar a lo más alto. Uno de los reinos más grandes, uno de los reinos poderosos.
Y como les decía a un principio, un pequeño error, hermanos, y eso puede ser para nuestra vida, lograr obtener la vida eterna, pero también, hermanos, perderla. Verso 14, hermanos. El oro que Salomón recibía cada año alcanzaba a unos 22,000 kilos. Solo imaginémonos, hermanos, qué cantidad más impresionante lo que recibía. El oro que Salomón recibía cada año alcanzaba unos 22,000 kilos, sin contar el tributo que le pagaban los comerciantes, los negociantes y todos los reyes de Arabia y gobernadores del país. Verso 16. El rey Salomón mandó a hacer 200 escudos grandes de oro batido, empleados a cada uno 6 kilos de oro. Mandó a hacer también 300 escudos más pequeños, empleando en cada uno poco más de 1,5 kilos de oro batido. Y los puso en el palacio llamado Bosque del Líbano. Mandó a hacer también un gran trono de marfil y ordenó que lo recubrieran de oro puro. El trono tenía 6 escalones, su respaldo tenía un dosel redondo y brazos a cada lado del asiento, junto a los cuales habían 2 leones en pie. Había también 12 leones en pie a cada lado de los pies y de sus escalones. Jamás se había, dice, construido en ningún otro reino nada semejante. Si nosotros venimos, hermanos, y le damos lectura a este capítulo, es impresionante, hermanos, todo lo que Salomón lograba obtener. Qué tremenda bendición la que le había dado el Eterno a Salomón. Qué tremenda bendición, hermanos, la que tuvo. Y pudo haberlo mantenido, hermano. El problema no es, hermano, lo que llega a nuestras manos. El problema, hermano, es sostener o mantener lo que llega a nuestras manos. Que esté allí. Porque así como llega, hermanos, no olvidemos esto, hermanos, también se puede desaparecer. Y de una manera tan rápida, hermanos, donde nos puede costar toda una vida lograr algo. Y en segunditos, hermanos, también perderlo. Es impresionante, hermanos. Y cuando ustedes ahí tengan su tiempito en casa, hermanos, lean ese capítulo. Es increíble cómo el Eterno logró bendecir a este hombre. Y todos recordamos, hermano, cómo fue el origen para que tal bendición llegara a él. Si no me equivoco, hermanos, en el libro de Crónicas, 1:10, si no me equivoco, hermosas palabras de Salomón hacia el Eterno también, cuando le dice que le dé sabiduría para poder guiar a su pueblo, a ese pueblo numeroso. Y es ahí donde inicia lo que es, o vamos a decir desde antes, desde su padre, esa bendición hacia él. Y le da todo lo que quiere. Palabras que ya conocemos, letras que ya hemos leído muchísimas veces. Pero vuelvo a decir, hermano, el problema no es lo que llega a nuestras manos, el problema es cuánto tiempo nos dura. No hablando, hermano, solamente de lo material, no dirigiéndonos solamente al materialismo, también en lo espiritual, hermano. Muchas veces nos sentimos en un alto nivel. A veces sentimos que no somos nosotros. Pero hay veces, hermano, que sentimos, hermano, que en nuestra vida ya no podemos. Como seres humanos es normal. No dependemos de nosotros mismos. Dependemos del Eterno. Y hace un momentito, hermano, les decía, un pequeño errorcito, hermanos, y puede ser crucial. Un pequeño error y nos puede llegar lo que es al fracaso. A perder, hermanos, esa vida eterna. A perder todo lo que nosotros en nuestra vida podamos o podemos lograr, tanto en lo espiritual como en lo material. Si nosotros, hermanos, le damos lectura ahí mismo, hermano, en el libro de Reyes, en el capítulo 11, miremos uno de los, no un pequeño error, un gran error. Pero para nosotros, hermano, cuando andamos
de una manera carnal y no escuchamos la voz de Dios, parece que no estamos cometiendo un error. Parece que nosotros venimos y pensamos que estamos haciendo lo bueno, lo mejor. Pero hermanos, una vez más, un pequeño paso mal dado y puede ser peligroso para nuestras vidas, hermanos. 11 de Primera Reyes, verso 1 en adelante. Además de la hija del faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, emonitas, edomitas, sidonias e hititas, es decir, mujeres de las naciones con las que el Señor había prohibido a los israelitas establecer relaciones matrimoniales, porque seguramente harían que sus corazones se desviaran hacia otros dioses. Pero Salomón, enamorado, se unió con ellas. Tuvo 700 esposas de rango real y 300 concubinas, las cuales desviaron su corazón. Cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres hicieron con su corazón que se desviara hacia otros dioses, pues no se había entregado por completo lo que es al Señor, como lo había hecho David, su padre. Verso 5. Salomón rindió culto a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo, repugnante de los amonitas. Así pues, los hechos de Salomón fueron malos a los ojos del Señor, pues no siguió fielmente el Señor, como lo había hecho David, su padre. ¿Qué es lo que no le puede agradar a la carne? Imaginémonos nosotros, hermanos, todo el recorrido que hizo Salomón, toda esa trayectoria, cómo logró llegar a la cúspide, a Israel, a ese reino. Pero cómo, hermanos, en un momentito, después de tanto esfuerzo, después de tanto sacrificio, de tanto trabajo, incluso de tantas muertes, porque cuántas batallas tal vez tendrían para poder llegar a donde llegaron. Y vuelvo a decir, hermanos, y que no se nos olvide esas palabras, un pequeñito error, y eso puede ser lo que es peligroso, hermanos, para nuestra vida. Nuestro Dios, hermano, le da a sus hijos todo lo que necesita. Dice que Él no ha visto a su simiente que mendigue pan. Siempre Él provee, hermanos. A veces, como solemos decir por ahí, que tenemos, dicen por ahí, un lazo hasta aquí. Sentimos que ya no podemos, sentimos que ya morimos, sentimos que hasta ahí hemos llegado. Pero siempre, siempre, hermanos, como dice allá Isaías 41, yo te voy a sostener, dice, con mi mano derecha. No temas. Qué respaldo el que tenemos nosotros, hermanos. Pero, ¿será que nosotros, hermanos, regresamos, hermanos, ese respaldo que tenemos de parte de nuestro Dios? ¿Será que nosotros pagamos, hermanos? ¿Será que nosotros, hermanos, somos tan agradecidos con todo lo que nuestro Dios nos da día a día? Si nosotros venimos, hermanos, y nos preguntamos cuántas cosas nos dio el Eterno en esta semana, hermanos, no nos vamos a acordar, porque hace 7 días, hermanos, estábamos aquí recibiendo un hermoso mensaje. Y desde ahí, hermano, empezaban a recibir nosotros bendiciones, bendiciones, regalos de parte de nuestro Dios. Entonces, no nos vamos a acordar todo lo que nuestro Dios nos ha dado en el trayecto de toda la semana. Para empezar, el primer regalo, ese soplo de vida. No valoremos, hermano, tanto lo que Dios hizo, hermano, en batir aquel trozo de tierra, formar a aquel Adán. No observemos eso, no miremos eso. Veamos qué hay atrás de eso o delante de eso. Y ese, hermanos, ese soplo de vida que salió de él. Ese soplo, hermanos, de él para que nosotros fuésemos formados, para que nosotros fuéramos hoy lo que somos. Entonces, hermanos, por algo dijo aquel hombre, aquellas hermosas palabras, y digámoslas también nosotros en algún momento. ¿Con qué pagaré
al Señor por todos sus beneficios para conmigo. Hemos visto, hermano, cómo Salomón logra llegar a lo alto. Pero también, hermano, podemos ver, hermano, en qué momento, cómo también puede llegar lo que es, hermano, a lo más bajo. Ya no solamente servir a otros dioses, sino que también, hermanos, llegar a una vejez, cuando se nos termina absolutamente, hermanos, todo. Y solamente quedan los recuerdos de un pasado. Yo hice esto, viví esto, hice esto, viví esto. No le gusta estar, hermano, aquel pasaje de él mismo, hermano, cuando dice allá, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Para todos, hermanos, los que tenemos una ya media edad, los que andamos entre 40, 50 años, tenemos la fuerza todavía, hermano, para servir a un rey de reyes. Tenemos esa fuerza para darle al Señor, hermanos, lo que cuando nosotros ya tengamos, hermano, una mayoría de edad, vamos a querer hacer y no vamos a poder. Siempre, hermano, me pongo a hablar con algunos hermanos y les digo, ¿qué tan difícil es darle un pequeño saludo a un hermano? ¿Qué tan difícil es decirle a un hermano, paz, hermano, que tenga un hermoso día? Se le ama en el amor del Señor Jesucristo. Es muy bonito soltar esas palabras, hermanos. Porque de repente, hermano, va a llegar un momento en que no lo vamos a poder hacer. Va a haber un momento, hermanos, que no vamos a poder ya, vamos a querer, pero no vamos a poder porque no tenemos fuerza. No sé por qué, hermanos, pero siempre el ser humano cuando va a camino lo que es a la libertad, siempre tiene que retroceder su memoria o su mente a un pasado. Uno de nuestros hermanos que dio un mensaje hace un tiempo atrás, dijo, ¿por qué tenemos que llevar cargas en nuestra vida? Cargas que ya no nos compete llevar. ¿Por qué tenemos que llevar nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente, un pasado que nos puede hacer daño? Muchas veces nosotros, hermanos, escarbamos un pasado, hermano, que nos puede hacer daño. Muchas veces nosotros, hermano, podemos venir y estar reparando en algo, hermano, de nuestra vida anterior que nos puede estar ahí carcomiendo nuestro corazón. Y justo fue eso, hermano, lo que le pasó a aquel pueblo de Israel. Mire lo que dice el libro de Números, capítulo Números, hermano. Capítulo 11, hermanos. Números capítulo 11. Vamos a leer perdón, hermanos. Sí, hermanos. Números 11 y el verso 5. Miremos, hermanos, cómo el ser humano, hermanos, les decía a un principio, muchas veces vamos nosotros como camino a una libertad, camino a un triunfo. Pero muchas veces en todo ese trayecto podemos acordarnos de cosas que nos pueden hacer daño. Nos podemos acordar de cosas, hermanos, que nos pueden marcar nuestra vida. Cosas, hermanos, que nos pueden evitar lo que es avanzar. Verso 5 del capítulo 11 de Números. Dice, ¿cómo nos viene a la memoria? Dice, mire lo que dijo ese pueblo. Y podríamos decir nosotros, hermano, qué malagradecidos. Después de que el Eterno viene y usa a aquel hombre, después de que el Eterno viene y manda a ese hombre para que lo saque de esa esclavitud, y miren las palabras de este pueblo. ¿Cómo nos viene a la memoria el pescado que comíamos de balde en Egipto? Preguntémonos, hermanos. ¿Será verdad eso, hermanos? Dice en esta versión, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos de balde, o sea, gratis en Egipto? ¿Será verdad eso, hermanos?
Si hacemos bastante énfasis en esas palabritas de ahí, hermano, podemos ver, hermanos, que es una mentira. Hermanos, comer, batir lodo, estar haciendo adobes, bloques, bajo una esclavitud, látigos, por un plato de comida, hermano. ¿Será que eso es gratis? Pero miremos, hermano, cómo añoraban ese momento. Sigamos leyendo, hermanos. ¿Cómo nos viene a la memoria el pescado que comíamos de balde en Egipto? Y también comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Pero ahora nos estamos muriendo de hambre y no se ve otra cosa que maná. Hermanos, yo creo que esas palabras a veces suelen darse en nosotros, de repente de una manera inocente, de una manera a veces tal vez tristes, ¿no? Cuando tenemos tal vez nada más que una tortillita, un trozo de pan, tal vez unos frijolitos o un arroz. Y de repente toda esa semana hemos comido lo mismo. Ya no queremos ni verlos. Hermanos, esas palabras que dijeron ellos muchas veces, hermanos, también podemos decirlas nosotros de una manera así, que sale de dentro, sin querer hacer daño, sin querer venir y estar en contra de lo que el Eterno nos da. Pero también si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, nosotros tenemos, cuando llega ese momento, tenemos eso ahí. Otros no lo tienen, hermanos. Pero vuelvo a decir, hermanos, el ser humano, hermanos, parece que el no ser agradecido es algo que lo llevamos como que es una genética, es algo que está allí y nos hace bien. A veces ser así, no agradecidos, a la carne le hace bien, porque es cuando nosotros venimos y nos ponemos contra el Eterno, contra todo lo que Él nos da. No solamente, hermanos, Israel cuando iba saliendo del cautiverio, hermanos, dio esas palabras. A veces nosotros, hermanos, queremos en nuestra vida tener personas que nos hagan daño. Hace un tiempito atrás, hermano, hablaba con una persona refiriéndonos lo que es a un país. ¿Por qué el país está así? Es que el problema no es por qué el país está, el problema puede ser que nosotros logramos que el país esté así. Ya hablando de lo que es de política. Nosotros nos podemos encargar de eso, hermanos. Y de hecho, hermanos, si nosotros venimos y recordamos, eso se dio también, hermanos, con aquel pueblo. Aquel pueblo que el Eterno amó con todo y le quiso dar, le dio todo, pero en la cual lo rechazó. Si ustedes recuerdan, hermanos, cuando Israel le pide lo que es rey, creo que a Samuel, querían rey después, ya no querían ser gobernados de la manera en que estaban siendo gobernados, sino que vienen y querían estar de otra manera. Si nosotros venimos entonces y empieza ya lo que es seguramente lo que es un tormento a un pueblo, ¿quién tendría la culpa? ¿El rey o ellos mismos? Ellos lo eligieron, ellos pidieron. Nosotros podemos también estar a veces en ese papel, hermanos. A veces nosotros estamos bien, hermanos, y no queremos. Y lo que les decía cuando el pueblo le pidió rey, lo que es a Samuel, si no me equivoco, es 1 Samuel, capítulo 8, el verso 5. Ahí podemos ver lo que es ese relato. Y vuelvo, hermanos. A veces nuestro eterno Padre nos manda, hermanos, esa lluvia de bendición.
Sin temor a equivocarme, hermanos, esa primera lluvia de bendición que el Eterno le dio a Israel cuando salió de Egipto, hermanos, esa ley, esos mandamientos, que el pueblo rechazó, hermanos, y que en algunas veces nosotros aquí hemos hablado, todos esos mandamientos, hermanos, cada uno de ellos se compone solamente de amor. No es un látigo, hermano, como a veces muchos piensan. No es una cadena, como muchos piensan. Si usted los estudia, hermano, detenidamente, va a ver que cada uno de ellos, hermano, siempre va a ser solamente de puro amor. Comentaba hace un tiempo, muy atrás, con el hermano Dani, todos hablan de amor. Creo que mencionábamos cuando dice uno de ellos, no matarás. ¿Qué significa ese mandamiento? Si yo vengo, hermano, y lo empleo, hermano, en no quitar una vida, significa, hermanos, que yo estoy amando lo que es a mi prójimo. Desviándome un poquito del tema, hermanos. Significa, hermanos, que estoy mostrando amor a mi prójimo en no venir y quitar una vida. Y si hablamos, hermano, de uno de los mandamientos que está ahí, cuando dice, no cometerás adulterio, estoy amando no solamente a mi esposa, estoy amando a mi prójimo, porque también ella es mi prójimo. Entonces, hermano, podemos ver nosotros, hermano, que todos los mandamientos de Dios son puro amor. Y hay veces, hermano, que por ahí venimos y dejamos mandamientos que son a favor nuestro y los que no, los hacemos a un lado. No tiene sentido decir que esa es la ley de Moisés y que ya no es vigente, donde sí tomamos en cuenta algunos mandamientos, entonces tendría que abolirse todo. Pero bien, hermano, no estamos hablando de eso. Aprovechemos esa lluvia de bendiciones que le dio el Eterno a Israel y que hoy está allí. Y lo escuchábamos a un principio, cuando ponía nuestro hermano en ese video, esa ley. Disfrutémosla cuando la escuchemos, hermano. Disfrutémosla, hermano, cuando le demos nosotros lectura. Les decía un principio, hermanos, que Israel logró llegar, hermanos, a la cúspide. Y también logró bajar. Y hubieron hombres, hermanos, que se encargaron de hacerlo llegar a lo más alto. Y para concluir, hermanos, si nosotros venimos, hermanos, y hacemos memoria, hermanos, hubo un rey que hizo también todo por ese pueblo. Y fue el rey Josías, hombre que empezó a reinar desde muy niño. Y de una manera muy extraña, pues justo al lado de él, justo en esa misma época y edad, crece también lo que es un profeta. Y miremos, hermano, cómo ese hombre logra obtener una bendición más, una lluvia más de bendiciones. No olvidándose, hermanos, que cuando este jovencillo dice que la palabra se había extraviado. Y cuando leemos ahí, le damos lectura que en otro momento, hermanos, será. Dice que la encontraron y llegó otra vez a ellos esa ley. Y si nosotros venimos y tratamos como de escudriñar, de escarbar toda la vida del rey Josías, qué hermoso, hermano, cómo mantuvo lo que es ese reino, hermanos, de una manera tan neutral, cómo supo llevar, hermanos, la vida social, una vida entre enemigos, tal vez no cabe decir una vida religiosa, y solamente fue cuestión, hermanos, de que él muriera y entra su hijo, Joacín, si no me equivoco, y vemos cómo de estar también en lo alto, llegó lo que es a lo más bajo. Y comienza una nueva esclavitud, comienza lo que es una nueva invasión, lo que es a ese sitio. Entonces, hermanos, vuelvo a decir,
Muchas veces nosotros, hermanos, tenemos en nuestra vida la bendición de Dios y la rechazamos. Muchas veces nosotros, hermanos, tenemos en nuestras manos estar en lo más alto, hablando de la vida espiritual. No olvidemos que también el Eterno no se queda con nada. Y cuando nosotros necesitamos algo, Él nos la va a dar. Pero no la va a dar gratis. Eso tengámoslo nosotros, hermanos, bien seguro. A veces pensamos nosotros que las cosas nos van a llegar así. Todo tiene un costo en la vida, hermanos. Y el nuestro tiene que ser obediencia. Si somos desobedientes, hermanos, así como dice allá Deuteronomio 28:1 en adelante, hermanos, pues vamos a acarrear maldición. Pero si somos obedientes, bendiciones, hermano. Entonces, hermano, cuidemos, hermanos, esa bendición que el Eterno nos da. Esa bendición que en su momento Israel rechazó. Y esa bendición, hermanos, que hasta hoy la tenemos, hermanos, en nuestras manos. Está aquí, hermanos. Este es el faro de nuestra vida. Esta es nuestra lámpara, hermano. Este es eso que nos guía a hacer el bien. Esto es lo que nos guía, hermano, hasta ese último día, hermano, cuando ya nuestro Señor nos haga ese llamado al polvo. Esto es, hermano, lo que nos va a guiar hasta ese momento y podamos decir aquellas palabras que dijo Pablo: he peleado la buena batalla. Palabras también, hermanos, que no son tan fáciles decirlas como las que dijo Josué, pero yo y mi casa voy a servir al Señor. Pero, hermanos, que el Eterno nos bendiga, que cuidemos esas bendiciones, que siempre las tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Sigamos disfrutando de este hermoso sábado, hermanos. Abracémoslo, disfrutémoslo, hermanos, porque este es el día que nuestro Señor hizo para nosotros, para que descansemos. Pero que no descansemos solamente por descansar. Que reforcemos, hermano, nuestra vida, hermano, en esta lectura, escudriñando. Que el Eterno nos siga dando paz, hermano.